Bienvenidos a la entrevista de France 24. En esta oportunidad, nuestro invitado es Pedro Alfaro. Él es músico español, tiene 40 años y estuvo infectado por el coronavirus COVID-19 y fue dado de alta tras haber sido curado en un hospital de Madrid. Un testimonio en primera persona sobre cómo es ser portador del virus y recuperarse. Pedro Alfaro, muchísimas gracias por estos minutos con France 24. Bueno, como adelantaba hace poco, recibiste el alta por coronavirus. Contanos cómo fue el contagio y ese momento inicial de síntomas, si los tuviste. Bueno, yo creo que es importante tener en cuenta que esta enfermedad es muy contagiosa, extremadamente contagiosa. En la cena en la que yo me contagié éramos 12 personas y de las 12, 8 se contagiaron en apenas 2 horas. Es decir, una persona probablemente contagió a todas y las personas que no quedaron contagiadas son asintomáticas, es decir, que no les afecta el virus. Estamos hablando entonces de un virus en el cual una persona puede contagiar a 3/4 partes de las personas con las que se cruce. Esto es enorme, mucho más de lo que se pensaba. Una persona puede contagiar a 20. Por tanto, ahora que veo que están cerrando, están enclaustrándose, ¿no? Cerrándose en las casas, los gobiernos algunos lo están pidiendo, no es exagerado. Me gustaría empezar por decir que no es exagerado todo lo que se encierren. Es un virus que quiere saltar desesperadamente de una persona a otra y encuentra la manera siempre. ¿Y cuándo fue que llegaron los síntomas y cuáles fueron? Bueno, pasaron unos 5 días hasta que empecé a presentar síntomas, dolor de cabeza, malestar de cuerpo. Pero es verdad que cada persona tiene síntomas distintos. Hay personas que a lo mejor tienen diarreas. En mi caso lo que ocurrió es que perdí el sentido del olfato. Este es un síntoma bastante extraño, pero mucha gente, estoy viendo cada vez más personas que les ha ocurrido y que reconocen el coronavirus por esta circunstancia tan particular, ¿no? Pero luego los hay que tienen dolores de cabeza fuertísimos, los hay, depende mucho, ¿no? A quienes más está afectando obviamente es a las personas mayores. Contanos, Pedro, ¿cómo fue el momento de la detección del virus y cuál fue tu primera reacción en ese momento? Bueno, yo la verdad que por la sintomatología me daba cuenta de que no era un virus normal, como cualquier otro que hubiera tenido antes. Las sensaciones eran muy raras, ¿no? Y por eso desde el primer momento empecé a sospechar y al poco tiempo llamé a los teléfonos habilitados, no me podían atender o era muy difícil. Me dijeron que vendrían a ver si me podían hacer la prueba, pero realmente no existe esa capacidad real con el número de personas afectadas. Así que tras unos días y ya no, sabiendo casi 100% que era coronavirus, fui al hospital para confirmarlo. Me hicieron la prueba, me mandaron de vuelta porque no estaba teniendo síntomas graves y a las 2 horas me llamaron y me confirmaron que era coronavirus. Lo primero que hice fue avisar a las personas con las que había estado en contacto los días inmediatamente anteriores a los síntomas, porque sentí una enorme responsabilidad hacia esas personas, ¿no? Y que me lo agradecieron, de hecho. Yo creo que es importante, si uno tiene el virus, avisar a las personas con las que ha estado en contacto. Claro que sí. Ahora, en muchos países la gente está manifestando su enorme agradecimiento al personal de salud, sobre todo en España y en Italia. Esto se replicó en otras naciones después. ¿Cómo fue tu experiencia internado y qué palabras tenés hacia los trabajadores de la salud que te atendieron? No, fue algo impresionante. O sea, uno no tiene palabras. Es decir, la vocación del médico que cura y que se deja la vida curando es algo impresionante. Yo además tuve la circunstancia de cumplir 40 años en ese confinamiento, ¿no? En el hospital. Y el equipo médico tuvo el detalle de venir por la mañana con una tarta para mí, ¿no? Con todo el trabajo que tenían y demás, ¿no? Es decir, estamos hablando de un personal de una calidad profesional, pero de una calidad humana absolutamente excepcional. Yo no me olvidaré nunca de ese cumpleaños, no me olvidaré nunca de ese momento, ¿no? Fue algo verdaderamente especial. Me lo imagino. Ahora, más allá, por supuesto, de los necesarios cuidados de los profesionales de la salud, ¿hubo otros factores que crees que hayan ayudado en tu recuperación, quizás a nivel emocional, por ejemplo? A nivel emocional, anímico, todos los apoyos que recibí
no solo por mi cumpleaños, sino desde el principio por las personas que sabían que estaba mal, cómo se preocupaban por mí, cómo me mandaban vídeos con sus familias, todo eso anima muchísimo, ¿no? El poder tener ese contacto humano, ¿no? De hecho, cuando yo he salido de ahí, lo primero que he hecho a las personas que me han contactado porque estaban enfermas es buscar cómo darles ese apoyo. Porque las personas, se ven muchos números en esta enfermedad, ¿no? Cuántos se curan, cuántos caen, pero al final las personas somos emociones. O sea, tenemos esas emociones dentro y lo que nos sostiene son esas emociones. Y voy a decir más también, también somos espíritu, ¿no? También esas oraciones a mí me han sostenido mucho y creo que es muy importante en estos momentos de profunda y verdadera crisis. Ahora, el mundo tal y como lo conocemos está cambiando, dijiste hace pocos días. ¿A qué te referías, Pedro? Efectivamente, el mundo yo creo que ya ha cambiado. A lo mejor ustedes ahí no han visto todavía esta oleada, pero el mundo ya ha cambiado. El amor ya no es como era antes, porque ya no vamos a poder abrazarnos de la misma manera, por lo menos mientras esto dure. Si uno quiere una persona de verdad, por ejemplo, una persona mayor que está cerca y duda que pueda estar él mismo contagiado, por amor tiene que separarse, tiene que confinarse. No puede usar el mismo baño, no puede darle un abrazo, no puede hacerlo. Esto es algo que los que somos de sangre caliente, ¿no? Y los latinos nos va a costar y nos cuesta mucho entender, pero el amor va a tener que pasar por la inteligencia y el sacrificio. Entonces yo creo que eso es un cambio duro, difícil, pero también bonito y profundo. La lucha contra este virus implacable pasa por aprender a amar de otras maneras. Y luego también, yo creo que el sistema de gobierno es complejo, ¿no? En mi país es complejo y lo que sí está emergiendo de una manera espectacular es la inteligencia colectiva. Ahora mismo se están construyendo respiradores con máquinas 3D. Por ejemplo, las mascarillas que se venden en Decathlon para bucear las están utilizando para hacer mascarillas para personas porque no hay suficientes aparatos de oxígeno. Los gobiernos tienen que surtirse de todos los medios que puedan, de todo el talento, y las personas y la sociedad civil se tienen que movilizar. Esa inteligencia colectiva es la que va a salvar miles de vidas. Y estamos hablando de las vidas de nuestros mayores, que son el bien más preciado que tenemos. Nuestros mayores, no solo por lo que han hecho por nosotros, ¿no? Sino porque realmente ellos son los que van a estar más expuestos junto con los médicos, ¿no? Entonces, creo que merece la pena absolutamente el apoyarse unos a otros. No hay otra manera que no pase por apoyarse con iniciativas, con comunicación y con extremo cuidado con las personas a las que queremos. Ahora, otro tema muy importante también tiene que ver con las cifras de personas curadas, que son muchísimas y no suelen trascender demasiado. Sin embargo, sería de gran utilidad que la gente las conozca, ¿verdad? Sí, de hecho, el virus es menos mortífero de lo que las cifras arrojan, porque hay más personas enfermas que las que se hacen la prueba. Hay muchas personas que pasan la enfermedad en su casa y ya la pasan, ¿no? Y de esas personas hay algunas que se ponen peor y entonces ya van al hospital. Entonces estamos hablando de que quizá la mortalidad sea menor en porcentaje de lo que se está diciendo. Pero las personas, al final las personas mayores son las que son más vulnerables. Contraer la enfermedad con cierta edad es rifar papeletas, ¿no? Porque realmente para las personas mayores es muy, muy, muy peligrosa. De igual manera, para los niños no es peligrosa. Los niños la pueden pasar sin peligro, pero pueden contagiar, pueden ser portadores y contagiar a sus abuelos. Mucho cuidado con eso. Contanos dónde y cómo estás ahora desde que fuiste dado de alta, Pedro. Bueno, yo estoy en mi casa. Para mí el momento en que me dan de alta y llego a mi casa y veo a mi familia sin poder abrazarles todavía, pero es uno de los momentos más bonitos. Lo que más echaba de menos era mi familia y, por supuesto, como músico también echaba mucho de menos la música. Te hemos visto a lo largo de esta entrevista con tu violonchelo. Imagino que te está ayudando la música durante estos días, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Y me ha ayudado en momentos muy difíciles también. Cuando estaba en el hospital, el escuchar
música. Yo creo que hay situaciones difíciles de miedo, de confusión, y yo creo que la música también ayuda a sacar las emociones. Hay que llorar, hay momentos en los que hay que llorar, ¿no? Y es sano, porque somos emociones también. Entonces, bueno, yo había pensado en tocar una pieza porque ustedes ahora están en un momento en el cual necesitan apoyarse mucho, porque también hay muchas carencias, ¿verdad? En muchos países, no solamente por el virus, sino de pobreza y de personas que viven al día. Y yo les diría que necesitan apoyarse los vecinos unos a otros. Tienen que hacer una red de solidaridad y que los que más tienen apoyen a los que menos tienen. De verdad, es la única manera de sacar esto adelante. Tienen que apoyarse, encerrarse y en ese encierro apoyarse, porque el virus, si no, va a saltar de una persona a otra. Y el que a lo mejor esté pasando penurias o hambre también puede estar contagiado, ¿no? Y la muerte por contagio de nuestras personas mayores es algo durísimo. Yo lo estoy viendo a personas muy cercanas que están perdiendo a sus padres y es mucha la impotencia que genera. Podemos entonces, Pedro, si te parece, despedirnos de esta entrevista con tu música, entonces. Adelante. Voy a tocar en referencia a ese apoyo, Stand By Me.